Buenos días a todos. Damos inicio a nuestro primer encuentro para hablar de matemáticas financieras. Las matemáticas financieras es una herramienta esencial dentro de las finanzas, llámese a nivel corporativo o empresarial o a nivel personal. Para eso es importante poder nosotros empezar a hacer el entender cómo es y para qué me sirve el tema de estudiar una matemática financiera como tal, ¿cierto? Entonces, traigo a colación el tema que está ahorita de gran importancia dentro del ambiente de las reformas. Entonces, vamos a tener una reforma pensional, lo cual podemos ver cómo nosotros nos podemos apoyar desde esta herramienta de la matemática financiera, cómo yo puedo generar mi pensión sin esperar que una legislación o algo me dé la oportunidad de tener una pensión a futuro. Como podemos ver, o las matemáticas lo que me van a ayudar a mí, esta matemática financiera me va a ayudar a mí a visualizar, a proyectar, a reconocer, a saber cómo puedo hacer una inversión, ¿sí? Recordemos que una inversión la podemos hacer en dinero o podemos invertir en una máquina que nos va a generar cierta rentabilidad. Entonces, es lo que llaman los economistas el costo de oportunidad. ¿Cuánto yo dejo de ganar o de perder por hacer una inversión u otra? Entonces, dentro del proceso voy a compartir con ustedes un documento en el cual vamos a hacer énfasis en las primeras bases de este primer video, que es las bases. Luego vendrán otros videos donde vamos a ir ahondando y precisando situaciones o problemáticas para el análisis de la matemática financiera. Entonces, voy a compartir con ustedes este documento. Entonces, para poder entender qué es la matemática financiera, debemos empezar a mirar unos conceptos como tal. Entonces, vamos a encontrar que el primer concepto es el valor presente o capital. Como su palabra lo dice, es el hoy o el capital, lo que yo tengo en este momento para poder invertir, para poder entrar a hacer un ahorro o, en su defecto, ir a sacar un préstamo, ¿cierto? Entonces, como dice aquí la definición, es el valor inicial del dinero. Es la parte que yo tengo, es el dinero que yo tengo en este momento, o lo que voy a prestar o lo que voy a sacar prestado. Entonces, este se va a denotar con unas letras que P, que es presente, BP, un valor presente, o C, que es capital. El valor futuro es aquel que voy a recibir una vez ha pasado o ha transcurrido un tiempo basado en una tasa de interés, ¿cierto? El monto es el capital más los intereses que yo he ganado o que se han percibido de esta inversión, en donde las siglas es el valor futuro o M, que es monto. En esto sí se han podido unificar la mayoría de escritores, que es el interés. El interés es un valor, ¿cierto? Un valor, X cantidades monetarias, llámese pesos, dólares, son unidades monetarias que se reciben por el uso de un capital o el haber realizado una inversión, y eso lo vamos a denotar con la I mayúscula. La tasa de interés es la relación matemática que existe entre el capital y el valor acordado porcentual para el cobro de los intereses. Esto lo vamos a denotar con la letra I minúscula. Y el periodo de tiempo es el tiempo que va a durar o los ciclos que va a durar la inversión o el préstamo. Y este va a ser denotado con la letra N. Entonces, como acá estoy haciendo un resumen acá, entonces estoy viendo qué interés es el valor que se percibe por el arriendo del dinero, ¿cierto? Por el arriendo del dinero. El capital es el valor con que iniciamos. El monto es el valor futuro. Tasa de interés siempre va a ser un valor porcentual y el número de PDS es un número X. Este puede darse en meses, en días, en semanas, en quincenas, me puede darse en trimestres, cuatrimestres, semestres,
que son los periodos exactos. Sin embargo, también podemos hablar de 93 días. Entonces tenemos que revisar la proporción, 93 días, 115 días, no son valores exactos. Mientras que yo puedo decir que en un año son 12 meses, que un año trae 2 semestres, que un año trae 4 trimestres, que un año trae 3 cuatrimestres. Entonces, hay periodos exactos, los cuales ya me dan una facilidad de hacerlo. Sin embargo, yo puedo hablar de periodos no exactos. Y de aquí se desglosa el tipo de interés. Existen dos tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple, su característica como tal, es que no se acumulan los intereses al capital anterior, mientras que en el interés compuesto como tal, ese valor sí se va sumando, como quien dice, voy a pagar interés sobre interés. Por eso vamos a encontrar que nuestra fórmula de interés simple es una ecuación lineal, mientras que la del interés compuesto es una ecuación exponencial, por eso tenemos el exponente, ¿cierto? Entonces, vamos encontrando cómo, si yo quiero saber el valor futuro de una operación de interés simple, simplemente cojo el capital y lo multiplico por 1 más i a la n. O sea, como quien dice, hago la operación. Ahorita en el siguiente slash vamos a mirar cómo es el proceso, ¿cierto? Entonces lo importante es tener claro esta conceptualización. Tanto el valor presente, futuro, interés, son valores. Vuelvo y repito, y por favor quedemos grandes, son valores, son unidades monetarias. La tasa de interés es un valor conceptual y el número de periodos es la cantidad de periodos que se repiten. Entonces, vamos a encontrar cómo es el tema del interés compuesto. Mientras que el interés compuesto, como lo podemos ver, es una línea recta. Por eso es una línea lineal, es una ecuación lineal. Mientras que la del interés compuesto es una ecuación exponencial. Entonces, si un depósito que dejo por 100,000 pesos a 5 años, la tasa de interés es del 20% en ambos casos, entonces podemos inferir que el primer liquidación es igual para los dos casos, tanto el interés simple como el interés compuesto. Pero en la medida que pasando el tiempo, la del interés compuesto va a ser mucho más alta, mientras que la del interés simple va a ser constante. Para eso voy a poner un ejemplo en el cual nosotros podemos evidenciar. Entonces, cuando estamos en interés simple y voy a dejar por 4 periodos un dinero, llámese un periodo mensual, trimestral, lo que usted ha convenido, supongamos que voy a dejar esto como un interés mensual. ¿Por cuántos meses? Por 4 meses, ¿sí? Entonces, ¿cómo se liquida? Entonces, tomo los 500,000 pesos, a una tasa de 2.5, entonces multiplico por 2.5% mensual y esto me va a dar 12,500 pesos. Cuando es simple, cuando es interés simple, cuando es simple, vamos a encontrar que el interés siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá en interés simple. Acá siempre el valor de los intereses es constante. La tasa, lógico, hay que mantenerla constante. Y siempre el capital va a ser el mismo. Entonces, hay dos opciones cuando yo tengo el interés simple. Liquido y pago, o sea, le entrego la plata a la persona o recibo mis rendimientos. Y cuando se termine el proceso del pago de los intereses, de la maduración del crédito, pues me van a entregar mi capital o voy a devolver el capital más los últimos intereses. Esto es lo que normalmente nosotros hacemos. Cuando ya estamos en interés compuesto, dijimos que es una fórmula exponencial. Muy bien. Entonces, al hacer esa fórmula exponencial, hace que yo cambie el capital cada vez que liquido. ¿Por qué? Porque como le dije al principio, el interés compuesto reinvierte el capital
los intereses ganados. Entonces, en el primer mes, ¿cuánto ganábamos de intereses? 12.500 pesos. Entonces, a esos 12.500 pesos se los voy a sumar para que se conviertan en el capital en el mes 2. En el mes 2 vuelvo y calculo los intereses, ¿cierto? Y esto me va a dar un capital acumulado de 538. Quiere decir que para este segundo periodo me pude ganar 25.945 pesos acumulados. Los intereses ya van acumulados. En cuanto al siguiente periodo, vamos a ver cómo estos 538, que fue el saldo anterior, se me convierte en el capital siguiente y basado en la fórmula del monto, calculo cuánto fue el valor que yo gané de intereses. Entonces, vamos encontrando que ya he ganado 41.401 pesos. Ahora bien, para el último periodo, liquido con base en el saldo anterior el valor de los intereses. Quiere decir que al final, ¿cierto? Al final voy a recibir o voy a pagar en un solo contado, en un solo pago, 640.042 de los 500.000 pesos. Quiere decir que tuve que pagar de intereses 140.042. ¿Cierto? Porque aquí, si vamos a ver, esto es lo que me debe sumar acá, 140.042 sería la sumatoria del valor de los intereses, ¿cierto? 140.000. Pero miremos acá, ¿cuánto gané? ¿Cuánto tuve que pagar? Acá tuve que pagar 50.000. Entonces, es importante tener en cuenta esa parte. Nosotros, cuando estamos en interés simple, pues vamos pagando y liquidando y pagando o liquidando y dejando por pagar esos valores de intereses. Mientras que el interés compuesto me obliga a que los intereses ganados, como no los voy a pagar, pues los tengo que sumar al capital anterior. Entonces, esto es parte del proceso del interés simple y el interés compuesto. Es por eso, estimados estudiantes, que los invito a que veamos el siguiente video para ir haciendo ejercicios y vamos a empezar a ver cómo es eso de las tasas equivalentes, ¿sí? Porque ya en el mercado hablamos de tasas efectivas y de tasas nominales, en donde ya se da una connotación diferente, pero cuando estamos hablando de tasas efectivas o nominales, estaremos hablando siempre de un interés compuesto, porque siempre vamos a estar liquidando con base a este tipo de interés. Para mí es un placer volverlos a tener aquí en mi canal. Espero continuar con ustedes de la mano de ustedes para seguir aprovechando estos conocimientos. Recuerden que si yo quiero pensionarme, si yo quiero tener una vejez relativamente segura, esta herramienta te va a ayudar a ver cómo lo podemos hacer, porque no solamente vamos a encontrar cómo podemos analizar una inversión, sino también podemos hacer o proyectar una tabla de pagos. Bienvenidos para el siguiente video.